Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en esta ocasión vamos a realizar una vídeo respuesta a un vídeo que publicó Filosofía Caduca y que, bueno, pues me pareció interesante y creo que es digno de comentar en la medida en la que creo que puedo aportar algunas cuestiones críticas para, bueno, pues seguir profundizando y analizando los temas que ahí se tratan, que no es otro que la cuestión de la función de la educación pública y principalmente o fundamentalmente el uso y digamos la legitimidad del uso de los partes disciplinarios en la educación secundaria obligatoria y también en el bachillerato. Les dejaré el vídeo en la descripción y sin más, pues bueno, voy a leer el guión que tengo preparado, que ya se lo mandé a Filosofía Caduca y están deseosos de que grabe este vídeo porque quieren contestar. Así que bueno, pues después de mucho tiempo estando liado, he podido sacar un ratito y bueno, pues vamos a dedicar poco tiempo, el tiempo que sea necesario a comentar, pues bueno, a leer el guión y a comentar una serie de cuestiones, ¿no? Vamos allá. En primer lugar, decir que me pareció muy buen vídeo por su retórica y por su sistematicidad. Creo que se explica muy bien y deja las cosas muy claras. Ahora bien, me gustaría plantear pues una serie de cuestionamientos en torno a a las peticiones de principio que subyacen a su argumentación, que por otra parte está muy bien sistematizada, así como bueno, pues puntualizar o abrir el debate a una serie de cuestiones que trae a colación su discurso, de manera que abramos la posibilidad de pensar lo que está en juego, ¿no? En esta temática que nos trae a colación, ¿no? El tema EMIC del vídeo, digamos, el tema desde su perspectiva, es la pregunta que aborda cuáles son las razones legítimas, de acuerdo con la ley de la razón, que los filósofos no obedecemos más que a la ley de la razón de verdad. A las otras leyes, pues bueno, se las respeta, pero se las torea en la medida de las posibilidades, ¿no? Puesto que la verdad de los argumentos es el único amo y señor de todo filósofo. Entonces, digamos que desde su perspectiva, desde la perspectiva EMIC, el tema del vídeo es cuáles son las razones legítimas del profesor a la hora de poner un parte disciplinario al alumnado. Mientras que el tema ETIC, desde mi punto de vista, desde fuera, digamos, es la pregunta por las razones que dotan de legitimidad al profesor en tanto que profesor y, digamos, el posible cuestionamiento o crítica externa, bien sea de otros profesores, bien sea de instancias administrativas estatales superiores, pues yo que sé, jefatura, dirección, inspección, gobierno, bien sea por parte de las familias, los padres, madres o tutores legales, o bien del alumnado mismo, ¿no? Es decir, yo creo que al final esta es un poco la cuestión así a grandes rasgos, ¿no? Por plantearla. Bien, para empezar, pues Víctor habla de que para encauzar este asunto debemos preguntarnos por cuál es la función de la educación secundaria obligatoria y de suyo la función de la relación entre los actores principales de un instituto, ¿no? Por orden de importancia, pues diríamos que es el alumnado, ¿no? El cliente es el más importante dentro de esta institución. En segundo lugar, el profesorado, la dirección, las familias, las autoridades estatales subsiguientes como inspección, dirección general, gobierno y la ley en última instancia. Bien, la idea de función consiste en una acción que se realiza con vistas a un objetivo o una finalidad. Se trata de un input que da lugar a un output. Se trata de una causa-efecto, ¿no? Un X que, dado un sistema de coordenadas, da lugar a una Y, ¿no? La función fundamental de la ESO la define Filosofía Caduca como, abro comillas, hacer que una serie de personas sean capaces en el futuro de convivir en sociedad. Es decir, se trata de hacer personas compatibles con lo que se va a esperar de ellos después en el mundo real. Donde, pues bueno,
siguiendo el esquema que he planteado, del esquema de la función, nuestro input serían pues estos conatos de ciudadanos y el output sería pues ciudadanos fetén de pleno derecho y obligación, y la función, justamente, digamos, la relación transformadora consistirá en conseguir que dé lugar a tal metamorfosis, ¿no? Antes de nada, me gustaría leer qué es lo que nos dice la ley LOMLOE, que es la que, digamos, rige actualmente la dirección de la educación y de su función en España. Y la LOMLOE viene a decir algo así como que la función de la educación, de acuerdo con esta ley orgánica, es proporcionar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades, la laicidad, la coeducación, la participación y la adaptabilidad. Es decir, que yo creo que la función de la ley, digamos, lo que dice la ley que es la función de la educación, dista mucho de lo que se cree, o al menos de lo que los demás creemos que es la función de la educación, ¿no? Porque, de acuerdo con la ley, yo creo que simplemente lo que se quiere es que los ciudadanos que salgan de la educación sean respetuosos con la diversidad y tengan igualdad de oportunidades en, digamos, la sociedad. Es lo que se busca. ¿Bien? No estamos buscando ciudadanos fetén, o al menos estamos buscando ciudadanos fetén en lo que refiere a la inclusión o a la igualdad. Igualdad entre hombres y mujeres, igualdad entre distintos seres humanos, etcétera. Bien. Además de que se busca adaptarse al alumno. Esto es una cosa del alumloe. No es que el alumno se adapte al nivel educativo buscado, sino adaptar el nivel al alumno. Pero bueno, no voy a meterme más con la ley. Meterme no, sino citarla, porque no es el tema del vídeo, ¿no? Entonces, volviendo al vídeo, no, a la argumentación principal, la razón fundamental detrás del parte disciplinario es la intervención de respuesta a la imposibilidad de la ejecución de la función que precisamente les permitirá pasar de ser incompatibles con la sociedad a priori a ser compatibles con lo que la sociedad espera de ellos, es decir, a ser algo así como ciudadanos de mundo. Bien, de acuerdo, como digo, con Víctor. Bien, pero primero habría que definir qué es un parte disciplinario escolar. Bien, un parte disciplinario escolar, desde mi punto de vista, ¿vale?, consiste en una comunicación del profesor que está obligado a dar a instancias superiores, a jefatura, cuando observe o tenga, digamos, conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de infracción disciplinaria a la autoridad o mando competente. De manera que los órganos docentes pertinentes puedan sancionar la presunta falta u ordenar la instrucción del oportuno expediente. En términos de calle, en términos vulgares, en términos mundanos, pues diríamos que el parte es un paternalismo bien intencionado del profesor bajo la forma de un chivatazo obligado a dirección de un alumno que infringe las normas en contra de su propio bien y del buen desarrollo de la función educativa. Es decir, un parte disciplinario es como una propuesta de sanción, la famosa propuesta de sanción. ¿Bien? Los policías no te multan. Los policías comunican a la autoridad pertinente cuando has cometido un delito o una infracción, bien, administrativa o penal, a esa administración que va a ser la que te va a poner la multa. Pero el policía simplemente comunica lo que hay, lo que ha visto. Bien. Nosotros no ponemos, digamos, no somos punitivos. Punitivo será la institución de jefatura dentro de una escuela. Bien. Dicho lo cual, Víctor cifra la función educativa a través de antes mencionada, en dos aspectos fundamentales. Bien, la función educativa tendría dos aspectos fundamentales, de acuerdo con su visión de la educación, que, como digo, pues cambia un poco con respecto a la de la ley. Otra cosa es que la de la ley está mal,
Yo ahí no me voy a entrar. No voy a entrar en si una está bien, otra está mal. Yo simplemente digo, pues lo que hay, ¿no? Para que veamos un poco por dónde van los tiros en general. Que mi función no es hacer una crítica demoledora, sino tratar de, bueno, pues ampliar la cuestión, ¿no? Ampliar el debate, ampliar las miras, digamos, ¿no? Entonces, como digo, la función educativa, de acuerdo con filosofía caduca, se cifra en el conocimiento y el comportamiento, la actitud o la conducta. Bien, entonces, digamos que no se pone en partes por su falta de conocimiento. Bien, cuando una persona no sabe, no se le puede poner un parte, porque eso no es el mecanismo que se tiene, sino que lo que se hace es hacer adaptaciones curriculares significativas o no significativas, es decir, adaptar el contenido del temario al alumno que no llega. Solo se ponen partes disciplinarios por sus errores en la conducta, ¿bien? En su comportamiento. Lo que cabría plantear si es posible plantear algo así como adaptaciones curriculares significativas en lo referente a la conducta y no al conocimiento. Pero bueno, esto no sé yo si sería muy inclusivo, que digamos, ¿no? Es decir, entraría en posible contradicción con la ley. Pero bueno, lo dejo ahí. Entonces, la buena conducta durante la explicación del profesor la entiende Víctor mediante dos acciones fundamentales e ineludibles para el buen desarrollo de la clase en el marco de la función educativa, ¿no? La función educativa que ya hemos comentado que estaba basado en dos pilares, el pilar del conocimiento y el pilar del comportamiento, ¿no? Del buen conocimiento, ¿no? Del conocimiento científico, vamos a decir así, o no científico, pero al menos verdadero, y de la buena conducta, de la conducta virtuosa, vamos a decir así. Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos fundamentales para conseguir, digamos, los presupuestos necesarios para conseguir esta función educativa? Bien, según Víctor, estar sentado, cuya función es poder concentrarse en lo que se está explicando, y estar en silencio, cuya función es poder mantener la atención en la explicación del profesor. Es decir, que la clase, en tanto que tal, es decir, en tanto que clase, al menos durante la duración de la explicación del profesor, yo entiendo que la explicación del profesor está siempre y cuando hable el profesor, o cuando escriba en la pizarra, o cuando diga algo, ¿no? Bien, esta clase se da siempre y cuando el alumnado esté sentado y callado. Si el alumnado está de pie o moviéndose y hablando, entonces eso no es una clase. Claro, me parece que esto es una visión sesgada y partidista de lo que es o significa dar clase. Sesgada porque en tal caso la clase de educación física no sería tal, y en segundo lugar partidista porque identifica la clase magistral como el paradigma o arquetipo fundamental de lo que es una clase en tanto que tal. Bien, entonces pues bueno, que hay más maneras de dar clase, ¿no? Lo que se llama innovación educativa dentro de lo que son los másteres de educación no es otra cosa que pues, los trabajos grupales, ¿no? Y que los alumnos se saquen las castañas por ellos mismos a través de unas fichas que hacen en grupo, donde el profesor no explica, el profesor simplemente es un árbitro que está controlando lo que dicen o piensan los alumnos, lo que ponen en común los alumnos en esos grupos, y pues bueno, simplemente se pasea por la clase, como quien dice, ¿no? Y claro, pues la cuestión de que tienen que estar sentados y escuchando, pues depende de la clase. Hay clases de aeróbic, hay clases de educación física, o hay clases de, qué sé yo, música, en las cuales pues estás haciendo ruido. Y no por eso deja de ser una clase. Por eso digo que es algo sesgada o algo muy, digamos que es una noción que constriñe la idea misma de lo que es una clase. Que es dificilísimo de analizar. Quiero decir que me parece complicadísimo dar una definición filosófica certera de lo que es una clase. Por no hablar de la función de la educación, por no hablar de qué es la educación misma, etcétera, etcétera. Es decir, me parecen cosas a debatir y que están abiertas porque no se pueden cerrar, porque están a debate constante en la sociedad, ¿no? Es decir, reina el disenso, reina la disputa, no hay ciencia de la educación, por mucho que la pedagogía
intente establecer un saber bien fundado acerca de la cuestión, ¿no? Nunca va a poder ser universal y necesario como lo son las ciencias puras o las ciencias duras, ¿no? Como se quiera decir. Bien, sigo. Esto se fundamenta, esto que acabo de explicar, se fundamenta en la función disciplinaria de la educación obligatoria. Esto es, y aquí y abro comillas, dice Víctor, muy sabio él, dice, ser capaz de obedecer sea uno mismo. Mete esta cuña, ¿no? Esta cuña tan moderna de ser capaz de obedecer a la sana razón, ¿no? En lugar de obedecer a las pasiones o a los deseos, ¿no? Es decir, que para poder obedecer las normas, las leyes, los derechos y obligaciones sociales dentro del mundo, dentro de una sociedad política, pues uno tiene que aprender a obedecer las leyes, las normas, los derechos y los deberes dentro de lo que es el ámbito educativo, de manera que se preparen para ser capaces de obedecer ciertas leyes. Para lo cual, como digo, pues es necesario aprender a obedecer una serie de normas, ¿bien? Y claro, yo matizo lo que ha dicho, que bueno, ya lo he entredicho, ¿no? Entre líneas. Se trata de obedecerse a uno mismo en la medida en que se obedece a la sana razón y a los intereses del bien común, o a los intereses de la mayoría, no la mayoría, no, del bien común. ¿Qué es el bien común? Bueno, también habrá que definirlo, ¿no? Que yo no lo voy a hacer, por supuesto, pero bueno, lo dejo ahí para que cada cual piense lo que es el bien común. Y que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones también. Bueno, sigo. Puesto que cuando obedezco a mis deseos, a mis caprichos y a mis voliciones, soy disciplinado de acuerdo con mis vicios. Esto es, a la manera de los modernos, soy esclavo de las pasiones. Claro, porque hay mucha gente a día de hoy que está con el estoicismo y con la disciplina y con levantarse a las 5 de la mañana y con darse duchas de agua fría y el sufrimiento y todo este tipo de cuestiones, como si la disciplina per se fuese buena, como si los hábitos per se fueran buenos, cuando habría que ver cuál es la función, cuál es el resultado de esos hábitos. Bien, no todos los hábitos nos conducen a la virtud, o no todos los hábitos nos conducen a ser mejores personas en sociedad. O en qué medida lo que a mí me hace mejor haces peor a la sociedad o viceversa. Bien, lo que hace mejor a la sociedad a mí me hace peor. Lo cual son contradicciones individuo-sociedad que son interesantes y difíciles de estudiar, ¿no? Con la contradicción que existe entre la ética y la moral, entendida a la manera de Gustavo Bueno, no entendida a la manera académica, ¿no? Entendiendo el mantenimiento, la perseverancia del individuo frente a la sociedad y al contrario, la perseverancia de la sociedad en contra del individuo. Bien, continúo. Entonces, es lícito, es legítimo, ¿vale? No de acuerdo a la ley, sino de acuerdo a la sana razón, poner un parte si un alumno habla o no permanece sentado sin permiso. Perdón, si no permanece sentado sin permiso, sí, bueno, lo he dicho bien. ¿Por qué? De acuerdo con Víctor, porque está interrumpiendo la clase, menoscaba la autoridad del profesor y no comprende el contexto en el que está inmerso, es decir, la clase donde está el profesor explicando. Esta falta de educación que impide el desarrollo de la clase. Y cita el imperativo categórico de Kant. Dice, si todos los alumnos se levantasen cuando quisieran, no podría darse la clase. Igual que hablar, si todos los alumnos hablasen cuando quisieran, el profesor no podría dar la clase. Y aquí mete una cuña también, dice, también por reírse es legítimo poner un parte, porque no están atendiendo y se están perdiendo la explicación de la clase. Además de que es de mala educación levantarse y hablar durante la clase. Pero ¿acaso no se puede distraer uno de la explicación del profesor estando en silencio? Es decir, si el problema de que hablen, de que se levanten o de que se rían es que desconectan de la explicación del profesor, cuando uno se distrae y desconecta, aunque esté sentado, callado, tampoco está ahí en la función educativa. Tampoco está comprometido con la clase. Por lo tanto, también habría que ponerle un parte. Y sin embargo, no se hace, ¿no?
habría que poner un parte en este caso. O solo hay que poner un parte si interrumpen la explicación, ¿no? Si los veo sonreír pero no interrumpen el normal desarrollo de la clase, como en el caso del despistado, y si están estudiando otras materias, y si están usando el teléfono para otros fines, pero no, digamos, no son elementos disruptivos en la clase. Entonces también hay que poner un parte. Eso ya dependerá de las normas de cada instituto, ¿verdad? Con el tema del teléfono a día de hoy hay muchos problemas, muchos quebraderos de cabeza. Por el tema de la atención y demás, pero bueno, esto ya se lo encontrarán ellos en el futuro, supongo. Bien. Dice Víctor que la clase exige seriedad. Y es cierto que el comportamiento teorético, digamos, el hacer teoría, exige pues un cierto estado anímico de seriedad, una cierta indiferencia. No estar riéndose, pero tampoco llorar. ¿Bien? Si uno se pone a llorar en clase, pues no está en la clase. De igual manera que si está muy contento, muy alegre o muy feliz, tampoco está en la clase. La clase necesita, digamos, no la clase en sí, sino la teoría necesita de ese comportamiento indiferente, de ese digamos, ese temple anímico indiferente, esa, digamos, disposición anímica de la indiferencia propia del comportamiento teórico. Es decir, se trata de buscar esa neutralidad afectivamente hablando, indiferente a las pasiones y ajeno al devenir de la autopercepción emocional. Cosa que no está legislada, ¿no? La ley no dice nada de los estados anímicos en clase, de si una clase tiene que ser divertida o tiene que ser aburrida, ¿no? Podríamos hablar de este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cómo tiene que ser una clase? ¿Aburrida? ¿O ese uno que se aburre con la clase? Bueno, no voy a entrar en el tema del aburrimiento, ya he dedicado un vídeo, así que bueno, por ahí está. La cuestión. Preguntas al aire para reflexionar y cerramos, ¿no? ¿Qué tipo de educación queremos? ¿Por qué y para qué? Hay mucha distancia entre lo que la educación y la sociedad son. Hay mucha diferencia entre el mundo real y las escuelas. ¿Por qué? Y otra cosa, al igual que la patria potestad no se reduce a los tutores legales, a los padres y a las madres, sino que en realidad, pues la patria potestad, digamos que pertenece, la patria potestad de los infantes, la patria potestad de los menores, pertenece al conjunto de la sociedad. Porque un tío también educa, un abuelo también educa, un hermano también educa, un vecino también puede educar y decir cuándo está bien y cuándo está mal y aconsejar. Un desconocido en la calle te puede decir eso que has hecho está mal, trata de mejorar. Un policía, un bombero, un alcalde. Entre nosotros, en sociedad, se trata de construir una sociedad mejor. Y siempre que veamos a alguien haciendo algo mal, pues tenemos toda la legitimidad del mundo para decir a cualquier persona que lo que está haciendo está mal. Sencillamente. Y además creo que es un deber. Creo que esto cumple el imperativo categórico. Es decir, que la educación no se restringe a la escuela. Y además dura toda tu vida. Es decir, a una persona anciana también se le puede decir en la calle, si está haciendo algo mal, que lo está haciendo mal y por qué. ¿Por qué? Para mejorar la sociedad. Porque tú quieres que él sea mejor. Porque ser mejor es mejor que comportarse mal. Supongo, ¿no? Digo yo. En fin. ¿Qué papel, otra pregunta al aire que lanzo es, ¿qué papel tiene la ratio en el comportamiento del alumnado y el control docente? ¿Qué pasa con las clases de la universidad? Porque ahí es diferente, porque en la universidad hay ratios de 60 alumnos, 70, 80, 90, 100, y sin embargo el comportamiento es el que debería ser dentro de una clase magistral, mientras que pues, con los adolescentes no lo es, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué problemas hay? Y en segundo lugar, ¿cuál es el papel de las clases sociales dentro de una escuela? ¿No? Habría que ver los distintos barrios que hay en una escuela y comprobar el comportamiento, porque el hábito también es una cuestión que depende de la clase social económica a la que se pertenece. Bien, hay similitud, otra pregunta al aire que lanzo, ¿hay similitudes entre la función de las instituciones penitenciarias, educativas, religiosas, sanitarias o familiares en lo que refiere a la función disciplinaria? Y aquí, bueno, pues es una pregunta Foucaultiana que los Foucaultianos ya conocen,
pero que si no conocen, pues bueno, ahí lo dejo. ¿Se puede pensar un ciudadano del mundo que no haya sido disciplinado por ninguna de estas instituciones disciplinarias, pero fuese compatible con el mundo real? ¿Sería su mundo compatible con el nuestro? Que él no ha sido disciplinado y nosotros supuestamente sí. ¿Que son compatibles ambas personas en la misma sociedad? ¿Su mundo dejaría de ser real? ¿O no sería compatible con el mundo real? ¿Sería un mundo más pequeño? ¿Sería más pequeño pero más feliz? ¿O más infeliz? ¿Sería un mundo más pequeño pero más humano? ¿Menos humano y más bestia? Bien, y las dos últimas preguntas dice: ¿qué papel cumple la estratificación social de clases en el desarrollo del capital cultural de los adolescentes en su etapa disciplinaria? Esta ya la he comentado. Y para finalizar, pues la pregunta clave, ¿no? ¿Qué es una clase? ¿Qué es una buena clase? ¿Qué es ser un buen profesor? Y por último, y para finalizar, ¿qué significa ser un buen alumno, tanto en comportamiento como en conocimientos? Y hasta aquí. Se me ha hecho un poquito largo, pero bueno, es lo que tiene grabar y ser filósofo y tal. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.